Entonces, hoy día vamos a hablar básicamente como que nos vamos a apartar un poco de lo que va a ser la física moderna en sí, la relatividad especial y todas esas cosas, vamos a hablar solo de tensores, así que cualquier duda que tengan como sobre el manejo y si es que, por ejemplo, nos demoramos más o menos poco en hacer los problemas y tienen algo ahí que hayan visto en algún momento y digan como, mira, no sé cómo trabajar esto en específico, cómo podemos verlo para ir resolviendo esas dudas. Así que eso, podríamos partir también con un pequeño resumen y hablando un poco de lo que me preguntaban al principio, o antes de que partiéramos el auxiliar, sobre qué son estas cosas de tensores covariantes, contravariantes, o qué es un tensor como en particular también. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué es un tensor? Y un tensor es una cuestión matemática, una abstracción matemática como de elementos, son cosas que forman un espacio eh, vectorial como en un espacio euclidiano, creo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Por ejemplo, escalares, los tensores en realidad nosotros hemos trabajado con tensores desde que entramos a la U, y quizás un poquito antes que estuvieron un poquito de lineal como en el colegio, pero los tensores son, por ejemplo, vectores son tensores, matrices son tensores, y de repente lo que hacemos es como extender esta noción de lo que son los vectores y las matrices como a más dimensiones nomás, y ahí como que los tensores como que son más útiles en la forma de cómo trabajamos como las cosas. Pero los tensores son elementos matemáticos que tienen índices que nos van diciendo cómo, nos dan cuenta como las dimensiones en las que está esta cuestión. Entonces, por ejemplo, un tensor de orden 0 es un escalar, ¿sí? Un número cualquiera. Un tensor de orden 1 es un vector, ¿sí? Un tensor de orden 2 es una matriz. Y así hacia adelante, ¿sí? Un tensor de orden 3 es como una hipermatriz, y un tensor de orden 4 ya creo que dejamos de tener como esta noción como gráfica de lo que significa como en el espacio, ¿sí? Como que ya nos perdemos un poco. Pero siguen existiendo y son cuestiones que básicamente lo podemos reducir a escribirlo quizás siempre como una matriz. Dependiendo del tensor, quizás siempre lo podemos reducir a una matriz, dependiendo que cumplan ciertas cualidades. Creo que hay otra definición también como de tensor, y es que cumplan cierta regla de transformación, que no recuerdo exactamente cuál es. Y eso se puede buscar, podemos buscarlo eventualmente quizá al final de esto, pero también como para decir que algo es un tensor y no es como un elemento cualquiera, tiene que cumplir como una regla de transformación como como para que se forme como este espacio, ¿sí? Como este espacio vectorial. Ah, así que eso lo puedo buscar por ahí, yo sé que lo vi, por eso, tensor algo que transforma como tensor, algo que transforma como tensor. La cuestión como de dos. Claro, sino que tenemos que encontrar qué es lo que significa que transforma como tensor, y eso quiere decir que cumple unas reglas como como una transformación especial, ¿ok? Sí, que cuando uno transforma, algo pasa en específico. Y ahí vamos voy a buscarlo eventualmente al final del AUX para ver específicamente qué significa eso. Ahora, por ejemplo, eso estaba leyendo estos días, y es que los vectores no es que sean covariante o contravariante. Cuando empezamos a hablar como esto de la covarianza y la contravarianza, no es que los vectores sean covariantes o contravariantes, porque los vectores, si nosotros los dibujamos en un espacio, y hagámoslo en 2D nomás como para no darnos tanta lata, si yo dibujo un vector. El vector es una flechita, un elemento matemático geométrico en el espacio que es una flechita, ¿sí? Entonces, no tiene mucho sentido en que yo hable como de covariante o covariante contravariante de un vector en sí, sino que lo que hablamos de covariante y contravariante son las componentes de ese vector, ¿sí? Las componentes que tiene este vector. ¿Y por qué existe esta cosa, como estas dos formas de describir la cuestión? Y es que cuando, eh, cuando nosotros queremos describir este vector, nosotros podemos hacer dos cosas. Una es contar cuántos vectores unitarios yo avancé en cada dirección, ¿sí? Y eso es una forma
describir este vector, es decir, avancé, no sé, 4 vectores unitarios hacia la derecha y avancé 3 vectores unitarios hacia arriba. Y eso es una forma de describir ese vector. Y hay otra forma de describir el vector que es proyectando sobre los ejes, ¿sí? Y aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. Y no es lo mismo en relación a cómo transforman después estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo transformo, por ejemplo, el espacio y yo a los vectores unitarios o a los vectores base, les doy el doble de largo, lo que hace esta descripción, que es como cuántos vectores unitarios yo me muevo para describir el vector, cambia de una forma que si yo duplico, por ejemplo, el largo de los vectores unitarios, disminuye a la mitad la cantidad de vectores unitarios que necesito ocupar, por ejemplo, como para ir de un lado a otro, ¿sí? Como para describir el vector. Mientras que las proyecciones no funcionan de esa forma. Si yo proyecto y le di el doble de largo a los vectores unitarios, lo que hago cuando proyecto es que la proyección se duplica igual. Entonces de ahí nace como los conceptos de covariante y contravariante. Las componentes covariantes de un vector varían si es que yo varío los vectores o modifico los vectores base de la misma forma que varían estos vectores base, ¿sí? Mientras que los contravariantes, las componentes contravariantes, varían de forma opuesta o contraria a cómo varían los vectores base, ¿sí? Si yo duplico los vectores base, entonces los componentes contravariantes disminuyen a la mitad. Si yo duplico los vectores base, las componentes covariantes duplican también, ¿sí? Y esa es como todo el fondo como de la cuestión, sino que ahora es fácil verlo con vectores, sino que cuando ahora lo extendemos, por ejemplo, a elementos que son tensores de segundo orden o matrices, como que ya no es tan sencillo verlo como gráficamente, pero significa lo mismo, ¿sí? De ahí viene como el fondo de qué es la covariancia y la contravariancia. La contravariancia. Sí, como que clarifica un poco como el misterio, porque yo también, a mí me pasó también mucho tiempo como ya, pero ¿qué significa esta cuestión? Como que significa que la cuestión sea covariante o contravariante, más allá de que el índice está arriba o abajo, como que me dice como esta cuestión, básicamente nos está diciendo esto. Estas componentes transforman, cuando yo transformo los vectores base, de una forma en particular, ¿sí? Entonces los contravariantes transforman de forma contraria a los vectores base, mientras que los covariantes transforman de la misma forma que los vectores base. ¿Sí? Mi- yo no ¿Mm? entiendo por qué lo de la proyección sobre los ejes daba algo distinto ante la transformación. Ok. Eh, déjame buscarlo aquí como porque quizás hay otra forma más bonita de explicar eso, pero... no encuentro. Sé que lo vi por aquí recién. Am, mm, mm. Pero te puedo subir hasta un video que encontré por ahí, donde explican eso y se ve maravilloso la forma en que aparece la cuestión. Déjame... Ah, y en volada podemos ver el video como para... Como les puedo proyectar la cuestión. Y vemos en particular como... Eso es un video terrible cortito, son... Mentira. Son 11 minutos, pero podemos ver la parte donde hacen este ejercicio entretenido, ¿no? Eh, voy a usar este chat. Entonces,
No sé cómo es en YouTube. Ya, entonces les proyecto de acá como una parte de video y como lo que sea interesante más que nada para la cuestión. No, no la idea ver los 11 minutos completos. Entonces, están viendo como proyección, ¿cierto? Como el video. Understanding. Eso. ¿No es cierto? Creo que sí. Yo lo estoy viendo en el tablet. Una pregunta. ¿Alguien no cacha mucho inglés y no entiende mucho porque el video está en inglés? Como que podemos ir comentando como qué es lo que pasa, ¿sí? Así que ahí vayan avisando cualquier cosita. Tensors are mathematical objects that transform in a special way when the basis vectors change. Understanding tensors is fundamental to understanding the curvature of space-time in Einstein's general relativity. A tensor of rank 1 is a vector. Let's pick new basis vectors. We typically describe a vector by how many of each of the basis vectors we have to add together to produce it. But there is also another way to describe a vector in terms of the basis vectors. This is by taking the dot product of the vector with each of the basis vectors. Ya, mira, y ahí mismo, cuando te dicen eso, como la forma de calcular esa proyección es donde te dice que el vector, la componente está variando de forma, de la misma forma que el vector base, porque lo que tú haces es hacer el producto punto. Entonces, si tú duplicas el tamaño, por ejemplo, del vector base, cuando haces el producto punto, se duplica también el tamaño de la componente. ¿Sí? For now, let us return to the typical way of describing a vector. Here, the vector has the components 4, 2, and 6. Suppose we double the length of each of the basis vectors. Eso básicamente lo ganamos. If we decrease the lengths of the basis vectors, the components of our vector increase. This is the way we usually describe a vector. Suppose we instead describe the vector in terms of its dot product with each of the basis vectors. If the basis vectors are of length 1, then the result of these dot products will be these 3 lengths. If we double the length of a basis vector, then its associated dot product will also double. Increase. When we decrease the lengths of the basis vectors, the dot products also decrease. Because both quantities vary in the same way, we refer to this by saying that these are the covariant components for describing the vector. Ya, entonces, como que soluciona ahí un poco como la duda que tenían como sobre lo que eran las cosas covariantes y contravariantes, y en verdad lo que son covariantes y contravariantes son las componentes de los vectores o de los tensores, ¿sí? Soluciona como que los deja más tranquilos ahora como esa idea de hablar de vectores o de componentes de vectores contravariantes y covariantes.
tecito. Ya, entonces, esa cuestión nos deja como, ahora como hablando matemáticamente como de lo que es la covarianza y contravarianza. Lo que decimos es como que podemos describir los vectores, por ejemplo, hablando de vectores, y luego eso extenderlo como a tensores. Pero hablando de vectores, por ejemplo, un vector lo puedo describir como sus componentes contravariantes por vectores base. ¿Sí? Que no le voy a poner eso, sino que le voy a poner algo así. Por sus vectores base, como también podemos describirlo como la componente covariante por unos vectores base contravariantes. ¿Sí? Eso, y de ahí como que podemos obtener bastante información como sobre estas cosas. En general estas cuestiones se comportan, y en realidad estas cosas de aquí cumplen que perdón, delta kj. Sí que estas cosas son ortogonales, los vectores de la base covariante y contravariante. De ahí, ¿qué más podemos saber? Que si tomamos... Claro. Si yo, por ejemplo, digamos que estas son descripciones 1 y 2, y tomo 1 y le hago el producto punto con E sub I, lo que obtengo es la componente U, I de este vector, y eso es UK, EK punto E sub I, y eso me entrega bueno, a esta cosa de acá, UK, y esto le llamamos GKI, donde esa cosa de acá es la métrica, ¿sí? ¿Sí? Alguien estaba preguntando algo, como que escuché, pero no alcancé a entender. ¿No? ¿Ok? Y de la misma forma, si hacemos el producto punto A2 con este otro vector contravariante, lo que tenemos es UI igual a UKK punto EI. Y tenemos entonces también la métrica, pero, perdón, eso no es un vector. La métrica, pero contravariante. ¿Sí? Y por eso, cuando nosotros queremos subir o bajar los índices de un tensor, lo que hacemos es multiplicar por la métrica. ¿Sí? Como lo habíamos hablado también como cuando tenían la tarea 2. Ya. No sé qué más comentarle en verdad, como sobre los tensores, si tienen como alguna otra duda como sobre la abstracción de lo que puedan ser estas cosas, podemos seguirlo conversando, ¿sí? Si es que no tengo la respuesta inmediata, como que puedo buscarlo, tengo como un libro brutal aquí y irlo viendo. Yo sé que probablemente no me acuerdo como de memoria como de todas las cosas que pueden implicar los tensores, pero sí lo he estudiado harto, he tenido que darle harta vuelta, entonces si me preguntan, empezó como a buscar un poquito como que puedo orientarlos como que a la respuesta que necesiten, ¿sí? Ya, pues entonces partamos haciendo los problemas que tiramos acá, que
básicamente, al menos el primero, es un problema como de manejo de tensores. Como manejo, comprobación, entender más o menos cómo operan y entender bien qué es lo que significa cómo operan estas cosas. Entonces son problemas re cortos. Cada una de las partes de esta pregunta son problemas re cortos y que en realidad vamos a tener que ir comprobando como algunas cosas. O algunas cosas, ver más o menos nomás cómo se escriben nomás. Por ejemplo, las dos primeras es un poco entender cómo se escriben, básicamente, y no tiene más ciencia que eso. La tercera y la cuarta son demostrar, o sea, más que demostrar, como comprobar algunas cosas, igual que la última, que es la E. ¿Sí? Entonces ahí ustedes me van contando si es que les aparece alguna duda existencial sobre estas cuestiones. Entonces la parte A nos pide escribir este tensor que es AT por B. Ya, pero antes de eso leamos el enunciado. Entonces se tienen dos tensores A y B, que están escritos con esa letra medio extraña, que pueden ser representados por matrices, mientras que X, B y W son vectores. Además, el símbolo de Levi-Civita está definido por epsilon y jk, donde este símbolo toma el valor 1 si I, J, K son permutaciones pares de 1, 2, 3, toma menos 1 si I, J, K son permutaciones impares, de 1, 2, 3, o 0 en cualquier otro caso. ¿Y a qué se refiere esto? Con que si yo permuto estos números de acá en un número impar de veces, entonces el tensor o el símbolo toma el número menos 1, si lo permuto, por ejemplo, el 2 con el 1, permuté una sola vez, pero si permuto después el 1 con el 3, permuté un número par de veces y eso hace que el símbolo tome un valor 1. Y 0 en cualquier otro caso, y a qué se refiere en cualquier otro caso básicamente, es que se repita, por ejemplo, algún número. Si en el tensor tenemos 1, 1, 3, el tensor vale 0. O sea, el epsilon 1, 1, 3 vale 0. ¿Sí? Eso. Después nos dicen finalmente las matrices de Pauli están dadas por sigma x igual, bueno, las matrices que vemos ahí. Y luego nos piden escribir A transpuesto B en notación indicial, escribir la ecuación de autovectores AB igual a lambda B en notación indicial. Demuestra que las matrices de Pauli cumplen la siguiente regla de multiplicación, donde notemos que los índices en esta parte toman los valores 1, que un índice valga 1 significa que vale X, como para las matrices de Pauli, ¿sí? 1 igual X, 2 igual Y, 3Z. Y además considere que Y en la ecuación anterior es el número complejo menos 1, raíz de menos 1. Después nos piden calcular cuánto vale esa derivada de ahí, y que es de xy a de xj, y que calculemos también esa otra expresión que es delta ij menos xy, xj dividido en x al cuadrado, todo eso por delta ij, donde x es el largo del vector x con n componentes independientes x sub y. Y finalmente nos piden expresar un producto cruz y el doble producto cruz en notación indicial usando el símbolo de Levi-Civita. Por último, puede ser útil encontrar cuánto vale epsilon ijk por epsilon lmk. Ya. Entonces, lo primero que nos piden es escribir esta cuestión en notación indicial. Ustedes que igual han trabajado con esto, vayan diciéndome más o menos qué es cómo lo harían ustedes. Y vamos viendo si es que es así o tendríamos que hacer alguna modificación. ¿Cómo escribirían esto de forma indicial? O sea, cuando me piden escribir estas cosas como de forma indicial, quiere decir que si esto es una multiplicación de matrices, por ejemplo, lo que me va a entregar es una matriz. Entonces lo que yo puedo encontrar de acá, y que quiero escribirlo de forma indicial, es
puedo encontrar las componentes de la matriz de forma indicial, ¿sí? ¿Cómo encuentro las componentes de esa multiplicación? Las componentes IJ de esa multiplicación. Con la fórmula usual de la suma. ¿Ok? ¿Y cómo sería eso? Dale nuevo. Intentémoslo. Eh, en la notación de Einstein. Sí, sí, sí. Omitamos la sumatoria. Usemos notación de Einstein. eh, Sería A traspuesta sub I y un símbolo IM Ok, y y K por B super M o B sub M J. ya. Ok, pues nosotros queremos encontrar. Está bien. De hecho, primer paso, y era lo que iba a hacer, bacán. Ahora, ¿cómo encuentro en función de A y no de A transpuesto, como de las componentes de A y no de A transpuesto, la misma cosa de acá? ¿Cómo transforma ese A transpuesto, en verdad? Intercambiar los índices. Intercambia los índices. Bueno, y eso es lo que pasa nomás, ¿sí? Es como para que tengamos súper claro lo que hace como el transpuesto, cómo multiplicamos matrices, bacán. Ok, nada terrible. Lo mismo para esta parte de acá que ahora nos piden escribir también en notación indicial. eh, una ecuación de autovectores, ¿sí? Entonces, de la misma forma, vamos a multiplicar esta matriz con este vector, y esta cosa multiplica como, vamos a usar lo mismo índice de delante, y m por b, m, y eso me entrega qué componente del vector b. Espérate, los índices, ¿por qué no van arriba? Um, no sé, en verdad, podríamos pensar que los índices en AT van arriba, en este caso, como en este problema en particular, como que vamos a trabajar solo como con índice abajo, como por comodidad nomás. Pero, podríamos decir que los índices en A van arriba. Lo que pasa es que si los índices en A, por ejemplo, fueran arriba, y tuviéramos algo así, el tensor que me queda no es esto, sino que obtengo esto. ¿Sí? Como que los índices mantienen como la posición en la que están. Excepto como cuando hago eso de aquí, lo que me queda es sumé sobre los índices, sobre el índice que estaba abajo en U, con el índice que estaba arriba en G, pero me quedó uno arriba en G, y por eso me queda un vector contravariante, una componente contravariante, ¿sí? Entonces, sumé el que estaba arriba con el que estaba abajo, y esos se contrayeron, se desaparecieron, pero me dejará otra cosa así, ¿sí? No sé qué hice ahí. Entonces, básicamente, ¿por qué ponemos estas cosas abajo? Porque cuando escribí esto, como que es lo que estoy buscando como las componentes covariantes del tensor multiplicación, ¿sí? Si quisiéramos encontrar los componentes mixtos, por ejemplo, y J, lo podríamos hacer como dijiste. Y si queremos encontrar, por ejemplo, como también los mixtos, pero al revés, eso es como mixto, covariante a la izquierda o covariante en la fila, algo así, covariante en las columnas. No me acuerdo muy bien cómo es esa descripción, pero significan algo un poquito distinto, y si es que queremos encontrar ese, por ejemplo, ponemos, mentira, estos índices acá abajo y estos índices acá arriba, ¿sí? Pero como no era el caso, hemos puesto esto así.
Ahí está, Brian. Ya. Entonces, en esta cosa de acá, en esta multiplicación, ¿cuál es la componente que me entrega el vector B? ¿Esto cuál es? Como, porque por ahí está la gracia como de estas cosas, como si yo sumé sobre M, ¿cuáles fueron los índices que me quedaron? Y perdón aquí. ¿Cuáles fueron los índices que me quedaron? Me quedaron los índices. Me quedaron los índices I y J. Lo mismo acá. Si yo estoy sumando sobre M, el índice que me queda es I, entonces me entrega la componente I del vector B. ¿Ok? Yo no, solo como entender bien cómo multiplican estas cosas, cuáles son los índices que me van botando las cuestiones. Ahí. Ya. La siguiente parte. Lo voy a ver aquí. La siguiente parte nos pide lo siguiente, demostrar que las matrices de Pauli cumplen sigma j, sigma k igual a sigma j, sigma k igual a delta y, mentira, jk. Menos epsilon y más epsilon jkl más y epsilon jkl por sigma L, creo. Sí, eso es lo que tiene sentido. Ya. Entonces, como estas cosas de aquí son matrices, como cada una de esas cosas, no son como componentes de una matriz, sino que son matrices, como que no nos queda mucho más que comprobar qué es lo que hace, sino que tenemos que también entender qué es lo que está pasando como cuando nosotros vamos evaluando, por ejemplo, ahora en los índices, cuando vamos extendiendo. Entonces, demos algunos valores para comprobar que esto sea así, más que nada, porque no sé si podemos como partir de otro lado, no, o más que nada como empezar a multiplicar matrices de Pauli y ver cómo podemos ponerle una forma indicial. Pero lo único que se me ocurre aquí es como comprobar que en verdad esto funciona. Y entender también qué es lo que nos dicen estos tensores. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, la matriz X, esta cosa acá le estoy diciendo tengo delta XX más I E XX L sigma L. Entonces, esta cuestión de acá se anula, porque el símbolo de la chinita se anula cuando tengo dos cosas iguales. Y esta cuestión de aquí, en verdad, lo que me está diciendo, más allá de que tenga un 1, que el resultado de aquí tiene que ser una matriz de identidad. ¿Sí? Entonces, entonces veamos si es que en verdad cuando multiplico sigma xx en verdad me da una matriz de identidad. Y sigma xx es 0, 1, 1, 0, ¿cierto? 0, 1, 1, 0. Y esta cuestión de acá, cuando lo multiplico, me da efectivamente una matriz de identidad. Y bueno, básicamente lo que nos está diciendo acá es que si yo multiplico dos matrices de Pauli que sean iguales, sigma xx, sigma y y sigma zz, debería darme una matriz de identidad. ¿Sí? Y si es que la multiplico con signos distintos, tenemos que ver ahí cuánto nos da esta suma de acá, porque esta cosa de acá desaparecería. Ya, pues entonces comprobemos también ahora con la matriz sigma i, sigma i.
Y esto sería entonces, ¿cuál es la matriz? Es 0 menos i 0. Entonces esta cuestión de acá cuando multiplico, me queda menos i por i es un 1, luego esta cosa acá me da 0, esta cosa de aquí también me da 0, y después i por menos i, 1, también. Y sigma z z, obtenemos acá, donde esta cuestión es 1 y menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1. Entonces, aquí también nos dan 1, aquí también nos dan 0, y nos da una matriz de identidad, ¿sí? Entonces, al menos para los elementos de la diagonal, sí, nos dan las matrices de identidades que corresponden. Ya. Veamos entonces qué pasa cuando multiplico estas cosas de forma, o sea, fuera de la diagonal, como x, y. Entonces, en ese caso, me queda lo siguiente. Esta cosa de aquí desaparece. Voy a escribir esto con número de aquí. Esto es 1, 2, L, sigma L. Para ver lo siguiente. Porque en realidad lo que me dice ahí que los índices estén repetidos es que yo estoy sumando sobre todos los L. Porque es lo que pasa. Que recordemos que es lo que nos dice el símbolo, y es que no pueden repetirse dos números. Entonces el único número que cabe ahí, sin que se anule, es un 3. Sigma 3, donde sigma 3 es sigma z. Y entonces nos quedaría como i 1, 0, 0, menos 1, o i 0, 0, menos i. Eso. Y encontramos entonces cuánto vale esa cuestión. Pero veamos si es que en verdad, cuando multiplico yo las matrices, me da específicamente eso. Entonces, estoy usando la fórmula y ahora puedo multiplicar sigma x por sigma y sigma i era 0 menos i 0. Entonces esta cosa de aquí, la multiplicación de esto con esto, me da un i, esta cosa de acá me da 0, y esta otra cosa me da 0 de nuevo, y cuando multiplico en el otro lado me da menos i. Vamos a poner los puntitos. Y efectivamente me da que es la misma cosa allá. Y podemos comprobar entonces también por ejemplo, voy a hacer otro que podría hacerlo como iz, pero vamos a hacerlo al revés para ver qué es lo que nos da. Z, i. Entonces, de nuevo, desaparece esta cosa de acá, que es zi, más i epsilon 3, 2, L, por sigma L. Entonces, la cosa de aquí es 0, y aquí nos queda un 1, epsilon 3, 2, L, quiere decir que el único número que cabe ahí es un 1, sigma 1, donde entonces ahora 3, 2, 1 es una permutación impar porque solo permutamos el 1 con el 3, ¿cierto? Permutamos solo esos dos números de ahí. Esta cosa me queda menos i por sigma 1 que era 0, 1, 1, 0. Entonces me queda 0 menos i 0. Y veamos si en verdad nos da eso. Sigma z por sigma i es igual a esto es 1 menos 1, 0, 0. Y sigma i era 0 menos i 0. Esta cuestión de aquí nos da un 0 acá, un menos i aquí, un menos i acá y un 0. Y efectivamente nos da
lo que nos dice la fórmula. Eso. Creo que podemos seguir comprobando como dando vuelta como el XY o haciendo el XZ, pero como que nos hacemos una idea de que en verdad cumplen como con esta ley, ¿cierto? No sé si en realidad necesitamos seguir haciendo como más matraca como de multiplicar matrices. Entonces, si alguien le da alguna duda, en todo caso, como que podemos seguir comprobando cosas, pero creo que puede no tener mucho sentido. Mejor vamos avanzando y vemos si es que nos queda tiempo después. Por último, comprobamos al final más, como las otras cosas, permutar el X con el Y, etc. Para ver que nos cambie el signo. Ya, la parte D nos pide calcular esta cosa de acá, que es dxy a dxj. ¿Sí? Y aquí díganme ustedes, por ejemplo, como son derivadas parciales, básicamente lo que le estoy diciendo, ¿qué es lo que pasa si derivo la componente 1 respecto a la componente 1? ¿Sí? Como, y por ejemplo, si pensamos en un sistema cartesiano en 3 dimensiones, porque recordemos que aquí X tiene n componentes, en una dimensión, n dimensión, o sea, una dimensión de largo n. Entonces, pues si pensamos en el espacio cartesiano, es derivar, por ejemplo, si elijo y igual a 1 y j igual a 1, entonces estoy derivando de x a dx. Si elijo, por ejemplo, y igual a 1 y j igual a 2, estoy derivando x respecto a y. Entonces, ¿qué nos da, por ejemplo, cuando yo derivo x respecto a x? Me da un 1. Cuando yo derivo x respecto a y, me da 0, ¿cierto? Y si derivo y respecto a z, me da 0 también. Y esto pensémoslo en x componentes, como, o sea, en n componentes, como cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos debería dar esta cosa de acá? Como hay un tensor que haga, por ejemplo, lo que nosotros estamos describiendo. Básicamente, lo que le estoy diciendo es que si elijo y igual a j, derivar y respecto a y, o z respecto a z, o x respecto a x, me tiene que dar un 1. Si no, me tiene que dar 0. Entonces esta cuestión de aquí lo puedo describir como un delta de Kronecker y j. ¿Sí? Y que esto le puede ser útil en algún momento de la vida, ¿ok? Lo otro que nos piden escribir de forma tensorial, o sea, calcular es d y j menos xy xj dividido en x al cuadrado, donde x al cuadrado es la norma. Esto es ij. Entonces, distribuyamos esta cosa, ij por delta ij menos xy xj dividido en x al cuadrado, y esto por delta ij. Entonces, entendiendo que hay una suma implícita sobre y sobre j, podemos resolver alguna de esas sumas, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos resolver la suma sobre j, y cuando resuelvo la suma sobre j, básicamente lo que me dice este delta es que a este de acá, en este de acá, los j se transforman en i, ¿cierto? Entonces tengo delta i. Menos, acá, si también resuelvo la suma sobre j, lo que le estoy diciendo es que todas las j que están en esta expresión se tienen que transformar en i. Entonces esto es xy partido en x al cuadrado. Esta cosa de acá, como estoy sumando sobre i, lo que me está diciendo es suma los elementos de la diagonal de esta matriz que es el delta de Kronecker, ¿sí? Y que, como nosotros sabemos, el delta de Kronecker es básicamente nuestra matriz de identidad, ¿sí? Las componentes de nuestra matriz de identidad. Entonces nos está diciendo, suma todas las componentes de la diagonal. Como las componentes de la diagonal de esta cuestión es un 1, y estamos en un espacio en donde de dimensión n, básicamente estoy sumando i desde 0 hasta n, o desde 1 hasta n, filo. Esta cosa de aquí es n, estoy sumando n unos, menos, ¿se dan cuenta? Esto es xy al cuadrado partido en x al cuadrado. ¿Pero qué es xy al cuadrado? Recuerden, estoy sumando sobre y.
De hecho, es peligroso hacer esto de acá. No voy a hacer esto. No, lo voy a dejar a... En realidad pensémoslo aquí antes de escribirlo abajo, porque es peligroso decir xy al cuadrado, porque ahí dejo de entender que hay una suma, a diferencia de esta parte de aquí. Aquí yo entiendo que hay una suma, si pongo xy al cuadrado, no necesariamente subentiendo que hay una suma. Pero si me dice que estoy sumando, oh, eso puedo hacer en verdad. Voy a poner aquí, voy a devolverle ahí la sumatoria para entender qué es lo que significa esa cosa ahí. Estoy sumando sobre eso xy al cuadrado, o por cada componente al cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es la suma de las componentes al cuadrado de un vector? El producto punto con sí mismo, ¿sí? Porque tengo xy al cuadrado, las mismas componentes, las componentes del mismo vector. Entonces tengo un producto punto por sí mismo. ¿Y qué es el producto punto por sí mismo? X punto X X al cuadrado. Entonces básicamente lo que tengo aquí es n menos 1. ¿Sí? Ya. Y finalmente, la última parte de esta cosa, para consolidar básicamente, porque en realidad ustedes cachan cómo trabajar con tensores, sino que para consolidar, como para terminar de comprender como bien, o tomar la confianza de que en verdad lo están haciendo bien, nos piden expresar, no, B cruz omega. Y como esto en verdad me entrega un vector, lo que yo puedo hacer de forma indicial, como describir esto como índice, es calcular las componentes de este nuevo vector, y digamos, por ejemplo, la componente i. Entonces, esta cuestión de aquí, podemos ir viendo uno a uno cuánto nos da, por ejemplo, cuánto nos da la componente 1 o la componente en X de esta producto cruz. ¿Sí? ¿Hay alguien que se sepa estas cosas de memoria? Así como, esto es como VI, WZ, menos BZ, WI. Yo no me acuerdo muy bien el orden, y de hecho aquí me apañaría mucho hacer como la forma tensorial. ¿Pero alguien se sabe esto cuando uno hace este producto punto? ¿Cuánto da? O sea, este producto punto, este producto cruz. Porque podemos hacerlo así. Podemos ir de aquí hacia allá, o podemos decir como, mira, en verdad, esta cuestión, si te lo escribo directamente indicialmente, porque cuando lo buscamos en cualquier parte así me lo definen, como no sé cómo llegar a esto sin en verdad... Eh... quizás sí, quizás podemos escribir los vectores como de forma... Nada. Y quizás después hacer, pero igual me queda un producto cruz de los vectores unitarios, como que en verdad no baño tanto. Esta cuestión de aquí, podemos decir que inicialmente se escribe como epsilon, voy a decir KL, mentira, IKL, aunque en realidad igual funciona, BKWL, ¿sí? Y podemos comprobar en verdad, así como lo hicimos con lo de la matriz de Pauli, podemos comprobar que en verdad esta cuestión nos da lo que nosotros pensamos, ¿sí? Que esta cuestión en verdad cumple con lo que nosotros conocemos como el producto cruz. Entonces, si yo hago, por ejemplo, acá al lado izquierdo, como y acá a la derecha voy a usar la forma tensorial. Entonces, haciendo el producto cruz, ¿cuánto me da, por ejemplo, V cruz W sub 1, o la componente en X?
la componente en X me da, ahí ustedes corríjanme, estoy casi seguro que es BI, WZ menos BZ, WI, ¿sí? Y usando tensores, bueno, en realidad podemos expandir esto y va a ser, claro, BI y cruz Z, eso me va a dar X, y después el Z cruz Y me va a dar el menos de esta cosa acá. Y usando los tensores, esta cuestión me da, lo voy a escribir así, epsilon, aquí yo quiero un 1, y aquí tengo acá L, BK, omega L, y las únicas opciones que tengo son poner entonces acá 1, 2, 3, B2, W3 más epsilon 1, 3, 2, B2, y se me acabó la hojita. Voy a escribirlo un poco más. Epsilon 1, 2, 3, B2, W3, más epsilon 1, 3, 2, B3, W2. Entonces esta cuestión es un 1, me queda B2 omega o W3, o escrito como así, esto sería BI, BZ, menos, porque aquí hice una permutación impar, solo permuté el 3 con el 2, y me quedó BZ, WI. Mágico. Y podríamos seguir haciendo y comprobando en adelante, pero también podemos dejarlo eso, quizás al final si queremos comprobar y tenemos duda de que, por ejemplo, la segunda componente de la cuestión no nos da eso, que es lo que pasa. Esto ya no nada. ¿En serio, chiquillos? En serio, que bacán. Gracias por eso. Me da vida. Pensé de verdad que estaba como tirándole cosas nomás y que no me estaban, que no me estaban cachando, o que no, que se veía como muy, no sé, sacaba la manga. Aunque estar anonadado puede significar que piensen que lo estoy sacando la manga, porque en verdad igual es así. Ya. Eso, y pasemos como a esta otra cuestión, y aquí yo creo que aquí se van a quedar un poco más anonadados, porque aquí nos vamos a sacar una cuestión más intensa, y que es, cuando dicen calculemos esta vaina. ¿Sí? Entonces vamos por parte y chao Jesús, que te vaya bien. Nos vemos. Ya, entonces también vamos por parte y resolvamos primero el primer producto cruz, el de B cruz este vector. Sí, que le vamos, dejémoslo así. Entonces, ese producto cruz, y vamos a usar el resultado que teníamos de la parte anterior, es, bueno, en verdad, lo que yo voy a calcular es B cruz omega cruz X como la componente Y de ese producto cruz, de ese nuevo vector que fue. Entonces, esta cosa, voy a verlo acá. Esta cosa, resolvamos el primer producto cruz y nosotros sabemos que esto es IKL de VK por omega cruz, no sé, algo así, X L. Y ahora calculemos cuánto vale la componente L de ese vector de ahí. Y esto es IKL, VK, y usando la misma definición, esto sería entonces epsilon L M N por WM X N. Ya, entonces, por eso aquí el mismo enunciado nos dice que puede ser útil saber cuánto vale esta cosa de acá. Recordemos que en algún momento les dije como, ¿por qué queremos escribir esta cuestión como tensores? ¿Por qué apaña de alguna forma? Y es porque, a diferencia de los vectores, como escribir estas cosas de forma vectorial o matricial, los vectores y las matrices en general no conmutan. Aquí lo que estamos trabajando es con componentes. Entonces aquí podemos mover las componentes como queramos porque son escalares básicamente, ¿sí? Ya.
Entonces, nos puede servir mucho saber cuánto vale esta cosa de acá. Yo buscando por ahí, encontré una cuestión que, por así decirlo, me dejó peinado para atrás. Y es lo siguiente. Que si yo multiplico dos símbolos de Levi Chivita, IJK, LMN, ojo, todos los índices son distintos. Esto es lo mismo que calcular el determinante de esta matriz. Delta IL, delta IM, delta IN, delta J, aquí, así. JL, delta JM, delta JN, y finalmente delta KL, delta KM y delta KN. ¿Sí? Ya, entonces, veamos cuánto vale esta cuestión. Veamos cuánto vale esta cosa de acá. No sé si en verdad puedo inmediatamente sumar sobre... No, porque voy a sumar sobre esta cosa. Voy a sumar sobre lo... Bueno, entonces, esta cosa de aquí es algo como delta IL por delta JM por delta KN menos delta JN delta KM. ¿Cómo funciona esta cuestión? Acá un menos, ¿no? Menos delta IM. Aquí me quedo con delta JL delta KN menos delta JN delta KL y más delta IN por delta JL delta KM delta KL delta JL. Sí, y aquí vamos a llegar a un resultado como cuando queramos hacer lo que nos importa en verdad, que es que si yo ahora tomo IJK, epsilon LMK, sumo sobre uno de estos índices, vamos a ver qué es lo que pasa. Delta IL, entonces donde encontremos un N vamos a escribir un K. Entonces acá tengo delta J M delta K, K menos delta JK delta KM menos delta IM delta JL por delta K de nuevo menos delta JK delta KL más delta IK JL KM JN. Ya. Entonces, ¿cuánto nos da esta cuestión de acá? Miremos un poquito y veamos si es que vamos a encontrar algo acá. A priori, encuentro lo siguiente. Esta cosa de aquí es un 1. Todos esos delta K son un 1, entonces me queda delta IL, delta JM, menos delta JK, delta KM, lo que estoy haciendo es sumar sobre ese K, hacer esa multiplicación matricial, que me va a dejar entonces ¿cómo que se llama esto? Una multiplicación de una matriz
identidad por otra matriz de identidad, entonces eso queda delta JM por, bueno, y el delta IL que estaba multiplicando afuera, menos delta IM, delta JL por ese delta de acá que es un 1 que diría yo. Miguel, ¿Sí? ¿para qué estamos haciendo eso? Es que creo que en la parte de arriba se repetía otro índice. ¿Dónde se O repite sea, algo? si es que es para lo que estoy Eso- pensando. no, se repite un índice. Claro, pero se repite el del medio. Se repite el de al medio, a ver. O sea, como LL. Ya. Pero básicamente podemos hacer, Ah, tenéis toda la razón. No había dos caché. permutaciones. Sí. Y permutar el M por el L y después el L por el N. Y entonces todo de aquí es lo mismo que E, I, K, L. Bueno, permuto el M por el L y después permuto el L por el N. L. Ya, bacán. Claro. Gracias. Sí, ningún problema. No me queda eso. Ya, qué lata esta cuestión. JL menos, de nuevo esa multiplicación de ahí, me queda entonces un delta JL, por el que estaba afuera, que era un delta IM, más delta IK por esta otra cuestión que está acá adentro y no me... Ah, no, sí. Puedo hacer esto. Delta KM, delta JL, menos delta IK, delta KL, delta JM. Y no me alcanza muy bien aquí. Delta IK, delta KL, delta JM. Ya, supongo que con esos de arriba que tengo dos no puedo hacer mucho. No sé si habrá alguno que esté repetido. S con S y S con S también. Ajá. Y este me va a dar delta IM, JL, y este me va a dar delta IL, JM. Ah, ya. Entonces, ¿se dan cuenta? Este con este son el mismo. S con este, ojo, perdón, ese signo de ahí, con ese signo de ahí se transforma en más, ese también se anula con S. Y entonces me queda delta IM, delta JL, y acá tengo delta IL, delta JM. ¿Sí? Y llego entonces a este resultado. Entonces tengo que el epsilon, ¿cuánto era esto? IJK, epsilon LMK, es finalmente esta cosa de acá. ¿Sí? Estas multiplicaciones de delta de Kronecker. Entonces, usando este resultado, voy a darle un nombre a eso. Lo reemplazamos en esta ecuación asterisco. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Que era lo que estábamos calculando. B cruz omega cruz X. La componente I. Y teníamos algo así. I, J, K, epsilon, M, N, L, ¿cierto? Epsilon, M, N, L, sí. BK, BK, W, M, B, N. ¿Era así o me equivoqué? Perdón, X, XN. Ahí sí. Ya, entonces reemplacemos lo que, lo que encontramos que valía nuestra multiplicación de estos símbolos de Levi chiquita sumando sobre el último. Hay algo que escribí mal aquí, perdón. IKL.
aquí puse IKL. Selección de índice, ya. Ahí sí, perdón a los que pueda haber confundido. Entonces, veamos. Aquí tengo IJK, LMK, pero vamos a ir reemplazando nuestro índice. Entonces, el I valía I. Lo que nosotros teníamos como M acá se llama N. Lo que teníamos como J, en nuestro caso se llama K. Lo que teníamos como L, en nuestro caso se llama M. Menos delta, lo que se llama I, también se llama I aquí. El que se llamaba L, acá se llama M. El que se llamaba J, en esta descripción de arriba, se llama K. Y el M se llama M. Y eso nos queda B, K, W, M, X, N. Vamos a expandir un poquito a ver si podemos encontrar alguna algo interesante. Y vamos a tener entonces delta IN, delta KM por VK, WM, XN, menos delta IM, delta KN, VK, claro, bueno. VK, WM, XN. Ya. Entonces, ¿qué puedo yo darme cuenta aquí? Que, por ejemplo, aquí estoy sumando sobre M y, por ende, puedo decir, ok, todos los M se van a transformar en K, ¿sí? Y va a desaparecer ese delta de ahí. Entonces, esto es delta I N, VK, W, K, K, X, N. Menos, acá podemos ver algo similar, y podemos ver que, por ejemplo, puedo sumar aquí sobre N, me sirve sobre el M, que se me sobre más sobre otro. Quiero llegar a este producto punto. Ok, sí, el N está sumando aquí, entonces también me queda delta I M, VK, omega, o sea, WM, X, K. Sí, eso, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Voy a también expandir la suma, en realidad resolver esa suma sobre N, y lo que me dice es que los X se transforman en, o sea, perdón, los N se transforman en I, entonces esto me queda BK, WK, XI, menos, acá me dice que los M se transforman en I, y voy a orientarlo así, WI, VK, XK. Y también voy a ordenarlo, bueno, en realidad lo mismo, si es que lo dejo al principio al final. Porque quiero que notemos algo. Esto es la componente I de B cruz, perdón, omega cruz X. En la componente I de ese nuevo vector. ¿Qué es lo que ven acá? Y que lo vieron, por ejemplo, delante. Cuando hicimos el xi al cuadrado y que estábamos sumando, reconocieron algo, sino que aquí algo similar, sino que no es el mismo vector nomás. Pero ¿qué es esta suma de las componentes K, K de V y de W? Producto punto. Es un producto punto. Entonces, si yo quiero escribir esto, puedo escribirlo así. Esto es V punto omega. O sea, hasta aquí tenemos listo la forma tensorial. Aquí quiero demostrarles nomás como esta cosa que conocíamos o que usamos en algún curso en algún momento. Esto es omega i, y acá de nuevo tengo otro producto punto, V punto X. ¿Sí? Entonces básicamente me está diciendo que las componentes en i son esta cosa acá, o que si le devuelvo como la forma vectorial a esto es V punto W X menos V punto X
doble. ¿Sí? Y llegamos como a esa identidad vectorial que teníamos en algún momento. Sí, interesante, ¿eh? Interesante cómo llegar de una cuestión a la otra. Y lo encontré bonito también cuando lo aprendí. Eso, letal. Eso me quería decir. Ya, entonces, ahora hagamos el P2, que sería esta cosa de acá. Y aquí vamos a ocupar un poquito lo que son estas cosas covariante y contravariante. Un ejemplo re sencillo igual, que va a ser una transformación como a transformadas polares, pero igual es como para ilustrar y como entender bien como de lo que estábamos hablando al principio. Entonces dice, en este problema consideraremos una transformación desde un sistema cartesiano a uno polar, en un espacio euclidiano de 2 dimensiones. Entonces llamemos x super 1 igual a x y x super 2 igual a y para el sistema cartesiano. Ojo que aquí los superíndices no son potencias, ¿sí? Eso es x1 contravariante y x2 contravariante. Para el sistema cartesiano, y x barra 1 igual a r y x barra 2 igual a θ para el sistema polar. Con la transformación, y nos dan ahí la transformación de que x1 igual a, voy a leer con la última igualdad nomás, x1 igual a x barra 1 coseno de x barra 2, y x2 igual a x barra 1 de seno por seno de x barra 2. Sí, que es la transformación polar que nosotros conocemos. Entonces, la métrica del sistema cartesiano es una identidad, o este tensor del de Kronecker, y nos pide que calculemos el tensor métrico, G barra para el sistema polar, y el recíproco que sería G y J, pero con las cosas arribitas, con los índices arriba. Y que calculemos también las componentes polares covariantes, porque nos dieron las componentes polares contravariantes, y nos están pidiendo ahora que calculemos también nos dieron las contravariantes, nos están pidiendo que calculemos las covariantes, en términos de R y θ. Ya, y finalmente nos dice que mostremos que las componentes de la métrica no cambian bajo las rotaciones del sistema, etcétera, bajo las rotaciones del sistema coordenado. Entonces, para calcular la métrica, como hablé un poquito en el resumen, la métrica está dada por esta cosa acá, miren. Cuando hablamos al principio, y definí entre comillas un poco lo que era esta cosa como de las componentes covariantes y contravariantes, y cómo subir y bajar índice, y cómo llegaba uno a eso, como que era multiplicar por la métrica. A esta cosa, a ese producto punto, le llamé G sub KI. Y este producto punto de acá, que tiene los índices arriba, le llamé G super KI. ¿Sí? Entonces básicamente tenemos que encontrar eso. Tenemos que encontrar esos vectores base, los nuevos vectores base. Porque nosotros estamos familiarizados con las coordenadas polares y todos nosotros cachamos cuáles son los vectores base, pero no está mal hacer el ejercicio de calcularlo, porque en verdad podemos de repente pasa en elasticidad, por ejemplo, que cuando nosotros deformamos sólidos, estamos transformando como los vectores base, y no necesariamente de una forma muy bonita, no necesariamente de una forma polar o esférica. Entonces es útil saber también cómo se transforman estas cosas. Y también pasa, por ejemplo, en relatividad general, que probablemente vaya a ser de lo que les va a hablar el Gabo la próxima semana. También, pues, cuando ponemos masa en el espacio, el espacio-tiempo se deforma, y por ende, como estamos deformando la cuestión, no necesariamente se deforma como en esta cosa bonita que nosotros conocemos como las transformaciones polares, sino que pueden ser como transformaciones hiperbólicas, y ahí como que no conocemos tanto lo que son los vectores base en esos sistemas. ¿Ok? Entonces, calculemos cuánto valen los vectores base en este nuevo sistema de coordenadas. Y a estos vectores base les voy a decir, estaba pensando porque delante, o sea, mientras resolvía esto antes, quería decirle como E barra vector, pero quedan muchas cosas como encima. Les voy a llamar a los vectores base del sistema cartesiano
les voy a llamar X, bueno, en realidad, XY, ¿sí? Y a los vectores base del sistema polar les voy a llamar EI. Y ahí no me confundo con tanta barra y tanta cosa encima, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculaban esta transformación? No quiero mentirles como al tiro, así que les voy a, cuando lo resolví, no, porque puede ser, no tengo al revés. Entonces, los vectores bases se calculan como E sub I es igual a dxj a dx barra I por E, o en realidad aquí xj. ¿Sí? Entonces, donde subentendemos que estamos sumando sobre j. Esta cosa de acá entonces nos queda la derivada de, y bueno, esa es la forma general, entonces nosotros queremos calcular cuánto vale, este es un sistema de 2 dimensiones, sistema euclidiano de 2 dimensiones, entonces vamos a calcular E1 y E2. E1 nos quedaría entonces como dxj a dx barra 1 xj. Entonces, si nosotros expandimos esto en verdad es dx1 a dx barra 1 por x1 más dx2 a dx barra 2, mentira, 1 por x2. Ese. Entonces, esta cuestión de acá me queda como lo siguiente: dx1 a dx barra 1. dx1 es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ah, no queda encima. Se refería. Este entonces, el x1. Justo esta parte de acá que es la importante. Ya, entonces, cuando derivo eso yo respecto a x barra 1, me queda coseno de x barra 2, x1, más, ahora cuando derivo el de abajo, x2, con respecto a x barra 1, me queda un seno de x barra 2, x2. Ya, y el E2 significa entonces dxj a dx barra 2, xj. Y esto entonces sería dx1 a dx barra 2, x1 más dx2 de x barra 2. Entonces, si derivamos x1 respecto a x barra 2, me bota el primero entonces menos x barra 1 seno de x barra 2, esto por x1, más, cuando derivo x2 respecto a x barra 2, me queda entonces x barra 1 coseno de x barra 2, y esto en x2. Ya, entonces ahora que tengo estos vectores base de mi nuevo sistema, polar, lo que vamos a hacer entonces es encontrar la métrica, y como encontrábamos la métrica, G y J como E.EI.EJ. Entonces, para hacer esto vamos a tener que en realidad calcular como las componentes de la métrica, una a una. G11 es igual a E1.E1, y esa cosa de ahí es esto al cuadrado, y
eso al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. Sí, o sea, eso al cuadrado. Y x punto, recordemos que en la base cartesiana estas cosas son normales, ¿sí? O sea, tienen norma 1, son ortonormales. Entonces esta cuestión me va a dar coseno al cuadrado de x barra 2 más seno al cuadrado de x barra 2. Y por ende esto me da un 1, ¿sí? La primera componente de la métrica, un 1. G12 es E1.E2. Y eso es este término por este término por este término, que sería menos x barra 1 coseno de x barra 2 seno de x barra 2 más, ahora, este término por este término, que sería entonces x barra 1 seno de x barra 2 coseno de x barra 2. Y por ende esta cosa aquí es 0. G21 es 0 también porque el producto punto conmuta. Entonces esta cosa también me da 0. Y G22 es E2.E2. Y eso me da entonces menos x barra 1 al cuadrado. Esto era seno al cuadrado de x2. Más, perdón. Cuando multiplico por sí mismo, se come el signo. Me queda al cuadrado. Más x barra 1 al cuadrado. Coseno al cuadrado de x barra 2. Entonces esta cosa de aquí, si se dan cuenta, podemos factorizar y me queda x barra 1 al cuadrado. O sea que g y j, podemos escribirlo como matriz, y esto nos quedaría algo que es diagonal y que aquí tiene un x barra 1 al cuadrado, o en términos de r y teta, 1, 0, 0, r al cuadrado. ¿Sí? Ya. Eso es la matriz, o sea, el tensor métrico covariante. Y podemos calcular el tensor métrico contravariante, o el recíproco de este, que sería, para calcular, que sería el G y J con los índices arriba. Para calcular este, entonces, necesitamos los vectores recíprocos, ¿sí? Los EI. ¿Y qué es lo que cumplen estas cosas? Que EI punto EJ son un delta IJ, o delta J. Delta IJ. Sí, entonces, con esa cosa de ahí podemos encontrar cuánto valen los EJ y con eso encontrar cuánto vale después la métrica. O sea, con eso encontrar los E con los índices de arriba y con eso encontrar cuánto vale la métrica con contravariante. Entonces, tenemos por ejemplo, si queremos encontrar el E1, digamos que esto vale AX1 más BX2, y la gracia está en encontrar esto A y B. Entonces, E1.E1 tiene que darme un 1, y esa cosa de allá me dice lo siguiente. Yo sé cuánto vale el E1 con el índice abajo, y era coseno de x barra 2. Bien. Esto era entonces A coseno de x barra 2 más B seno de x barra 2, y eso tiene que ser igual a 1. También tengo que, si yo tomo este y lo multiplico por le hago el producto punto con E2, tiene que darme 0. Y eso es menos A x barra 1 más coseno de un seno de x barra 2 más
b x barra 1 coseno de x barra 2. Y esto tiene que ser igual a 0, entonces b es igual a, aquí puedo simplificar eso, y quedo con que b es seno, no, b es menos, no, es a seno de x barra 2 dividido en coseno de x barra 2. Tengo entonces cuánto vale b, con esto lo reemplazo en cualquiera de estas dos también, y me dice que, o sea, lo reemplazo en la de arriba, en verdad, y en la de arriba cuando lo reemplazo me dice que a coseno de x barra 2 más b, pero b es a seno de x barra 2, y hay otro seno, entonces me queda al cuadrado, dividido en el coseno de x barra 2, tiene que ser igual a un 1. Voy a multiplicar todo por el coseno, y esto me queda a factor de coseno al cuadrado de x barra 2 más seno al cuadrado de x barra 2 igual a coseno de x barra 2. Y por ende esta cosa de acá me dice que a vale coseno de x barra 2, y que si reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones de arriba, de hecho si reemplazo ahí mismo me dice que b vale entonces seno de x barra 2. Por ende, este E1 vale lo mismo que lo que valía el otro que tenía el simbolito abajo, ¿sí? Coseno de x 2, pero así, ¿cierto? 1 más más seno de x barra 2, x2. Ahora para calcular el otro, hacemos un procedimiento similar, y entonces para el E2 también lo voy a llamar, bueno, ahora prima x1 o a barra en verdad, más b barra x2. Entonces multiplico también el E2 punto el E1, tiene que darme 0, y eso tiene que ser igual a coseno, a barra coseno de x barra 2, más b seno de x barra 2 igual a 0. Esta cosa de acá me dice, por ejemplo, que b es igual a menos a coseno de x barra 2 partido en seno de x barra 2. Y también tengo que esta cosa de acá tiene que ser igual a un 1. Entonces, igual a la barra tiene que ser por menos x barra 1 coseno de x barra 2 más b barra x barra 1 coseno de x barra 2. Y eso tiene que ser igual a 1. Entonces voy a reemplazar la cosa de arriba y voy a tener entonces lo siguiente: a x barra 1 seno de x barra 2 más, menos a x barra 1 coseno al cuadrado de x barra 2 igual a 1, aquí me falta dividir por un seno de x barra 2, y vamos a hacer lo mismo que delante, voy a multiplicar todo por el seno, entonces me queda menos a x barra 1 igual a seno de x barra 2, o que, bueno, esto da barra, a barra tiene que ser igual a menos seno de x barra 2 partido en x barra 1, o en términos de teta y r, menos seno de teta partido en r. Y entonces los términos de esta cosa de acá me quedan como G11 igual a 1 también, que era el mismo de adelante. Chao, lo que está. Ah, ese fue un testado. Ya, terminó esto y lo vemos al tiro. No vemos la última parte, que es lo de la rotación, pero esto no me va a demorar mucho. Esta cosa de aquí
el G12 me va a dar, yo diría que 0 de nuevo, pero podemos comprobarlo. Esto es E1.E2. Y esta cosa acá entonces sería coseno de x2 punto por seno de x2 partido en x1, y aquí tengo un menos, claro, y acá tengo un más, y con lo que vale b, que b tiene que valer seno, vale coseno de eso partido en r, entonces esto es seno de x barra 2, coseno de x barra 2, partido en x barra 1, entonces esta cosa también se anula y también me da un 0. Y finalmente el último que nos importa, que es G22, porque el 2,1 también es 0, y esto sería E2.E2, y esto termina siendo, entonces, seno al cuadrado de teta partido en r al cuadrado, más coseno al cuadrado de teta partido en r al cuadrado, y por ende 1 sobre r al cuadrado. Y me queda que G y J como matriz, entonces es 1, 0, 0, 1 sobre r al cuadrado. ¿Sí? En función de estas cosas acá. Ya, y la última parte, que no la vamos a hacer, pero les puedo dejar más o menos dicho que era lo que se hacía, que donde nos dicen, me faltan también como las componentes polares covariantes y contravariantes. Pero si tenemos la métrica, básicamente si queremos las componentes covariantes, si queremos estas cosas de acá, es G y J de X de X barra J. ¿Sí? Así que si tenemos esas componentes, lo logramos. Vamos a bajar los índices de los vectores, de las componentes contravariantes que tenemos. Y para la parte de que las componentes de las métricas no cambian bajo rotaciones, básicamente lo que hacemos es rotar los vectores unitarios con un ángulo alfa, y cuando calculemos la métrica, notar que en verdad da exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que eso, po. Espero que les haya servido de algo como toda esta matraca, que les haya servido también de algo como lo que vimos al principio, el videíto, la conversación, y si es que tienen alguna duda, mándenme correo, de repente no respondo al tiro, pero si me insisten, puedo mirar con más urgencia sus correos, ¿sí?